A la llamada del Club de Fútbol Barcelona se diría que la enorme y activa ciudad se ha quedado de pronto paralizada. Habitantes y coches se han volcado sobre el estadio. José María Gironella ha escrito: el Barça es una institución, una especie de caja de ahorros del sentimentalismo de los ríos emocionales de Cataluña. El fútbol es en todas partes un rito popular, pero aquí adquiere una dimensión distinta, más familiar. Esa copa que alza el capitán tiene un alto significado, la unión de esfuerzos e ilusiones de los que ese simbólico vejete de las barbas con zamarra azulgrana es compendio. Cuando los sociólogos descifren la auténtica dimensión del fútbol en la sociedad moderna, quizás se llegue a descubrir el hechizo de este Club de Fútbol Barcelona, que fue fundado hace casi 80 años por Hans Gamper. Su hijo nos habla de Gamper. Papá se trasladó de Suiza primero a Lyon y a continuación fue a Barcelona porque le había salido, diríamos, una colocación para trasladarse a Fernando Poo. Al llegar a Barcelona, afortunadamente para él, encontró a su tío, don Emilio Geisert, que tenía ya unos negocios en Barcelona. Y este le hizo observar las dificultades que en aquel entonces, o sea, alrededor del año 98, más o menos, pues presentaba el trasladarse a África con todos sus inconvenientes. Y entonces le persuadió para que se quedara en Barcelona. Y así fue como se quedó en Barcelona. Gamper trabajaba como administrador en los ferrocarriles de Sarriá, en Barcelona. Vio un día desde la ventanilla a unos chicos dándole a un balón de trapo y el gusanillo del fútbol volvió a picarle. ¿Fue esa la idea madre del Barcelona? ¿Cómo surgió este gran club? A través del gimnasio Solé, donde iban la mayor parte de extranjeros a hacer sus gimnasias y su puesta a punto, como se podía llamar actualmente. Y por lo tanto, de las conversaciones entre todos ellos, pues salió la posibilidad de poder practicar un deporte, y el que entonces podía ser más practicable era el fútbol. Y ahí fue cuando papá, a través de la revista Los Sports de Barcelona, insertó la gacetilla solicitando que quien deseara jugar un partido de fútbol se presentara en la redacción a unas horas determinadas. Ya tenemos a la sociedad constituida, pero ¿fue Gamper el primer presidente? El primer presidente de Barcelona fue el señor Wild, puesto que en aquella época papá todavía jugaba, diríamos, prácticamente el fútbol. Y así él era de los que entrenaban y hacían, diríamos, de capitanes de equipo. Esta foto es del año 1901, entre ellos figuran Witty, Reich, Meyer, Llobet, otra formación de la época inicial del club y del siglo. Obsérvese que la camisa lleva dos franjas, una azul y otra grana. En la plaza de armas del Parque de la Ciudadela se jugaron los primeros partidos. Y este fue el primer terreno alquilado, donde hoy se alza el Hospital de San Pablo. Más tarde se jugó aquí, en la calle Muntaner. Paso a paso aquel extraño y pintoresco juego que consistía en correr con calzón corto tras una pelota fue calando en las gentes. Eran años de instauración de muchas cosas: el coche, el avión, el cine y el fútbol. Valdría la pena estudiar hasta qué punto el fútbol contribuyó a transformar a la sociedad moderna. Algo nuevo estaba ocurriendo. Entretanto, se abría un importante nuevo capítulo para el Club de Fútbol Barcelona, la inauguración de su primer campo fijo. Corría el año 9 de este siglo. Estaba ubicado en la calle Industria y ha sido conocido durante años por el Campo Viejo. En su interior comenzó a cimentarse sólidamente la gloria que hoy aureola al Club de Fútbol Barcelona. Empiezan ya a sonar nombres que han de hacer historia: Mechazurra, Bardier, Armet y la primera tribuna cubierta que se conoció en el fútbol español. A medida que nos acercamos al año 20, crece el número de asociados. Cerca de 3.000 forman ya insobornablemente. La cifra asusta a los contemporáneos. Vamos hacia la edad de oro, la de los mitos como Pepe Samitier, que entró en el año 1919, el 31 de mayo. Con su llegada se apunta a otro rumbo. Las masas se le rinden y empiezan a llamarle el mago del balón. ¿Cuándo ganó el primer campeonato? Se ganó el primer campeonato porque Barcelona ya estaba acostumbrado a ganar el campeonato regional. Ahora, campeonatos de España, cuando yo entré en aquellas fechas ya el Barcelona había perdido 1 por 5-2 en Madrid.
Y el año siguiente, pues tuvimos la suerte de poder ganarlo en Gijón, me parece, contra el Atlético de Bilbao 2-0. Fue un partido que Alcántara y toda la gente buena del Barcelona jugaron fantásticamente bien. Samitier era un auténtico látigo para hostigar a las defensas. Siempre al ataque, siempre sobre la portería contraria, tratando de aprovechar el momento para marcar el gol o cederlo a un compañero. Veámosle una y otra vez al remate. Aquí, el fútbol español está empezando a tener historia. Y vaya con las defensas, no se andaban con contemplaciones. Como ahora, igual. El fútbol siempre ha sido bravo, y más entre latinos. Y tan bravo, véanle. Claro que esto le permitió tener coche, casi nada entonces. Otro mito, Ricardo Zamora. Ingresé en el Barcelona en la temporada 1919-1920. Había yo prometido a mis padres dejar de jugar al fútbol en serio y dedicarme a continuar mis estudios. Y entonces, con un grupo de amigos, pagando recibo, entramos como socios en el Barcelona para jugar partidos amistosos, partidos entre nosotros, saliendo a jugar por ahí las fiestas mayores inclusive. Pero la directiva del Barcelona se había enterado que yo había ingresado y entonces empezaron a hablarme y, como es lógico y natural, dada mi afición, poco les costó el convencerme para que volviera a coger las botas, los guantes en este caso, y entonces pasase a defender la portería del Barcelona, que había abandonado un gran portero, Luis Bru. Este era Ricardo Zamora en acción, y junto a él Samitier, Alcántara, Torralba, la época de oro. Vigo va a ser testigo excepcional del cuajo logrado por aquel club que modestamente fundó un suizo recalado en España llamado Hans Gamper. Van a enfrentarse el Barcelona y la Real Unión de Irún para disputar el Campeonato de España. Los jugadores entran en contacto con el terreno. Zamora parece medir la altura de la portería. Sí, hombre, sí, Ricardo, que llegas. El fundador contempla con orgullo su obra. Pero cuidado, que aquí llega René Petit. Y vean cómo le recibe la hinchada. ¿Estos saltos serán un mal presagio para el Barça? Se enfrentan dos estilos distintos. Planas, uno de los protagonistas, nos lo recuerda. Decían que el estilo norteño era base de reciedumbre y de pases largos. En cambio, la escuela del fútbol catalán decían que era base de pases cortos y afiligranados. Alcántara, el capitán, y otro jugador de fábula, saluda al árbitro mientras comienza el ataque de los reporteros. Vean la coquetería del colegiado ante las cámaras. Otra vez Alcántara y el colegiado, pero ahora con Emery, el capitán de la Real Unión de Irún. Suerte. Suerte a todos y al árbitro también. ¿Qué les pasa a los fotógrafos que no se van? Pero bueno, ¿empezamos o no? El partido fue pródigo en incidencias y apasionamientos, pero se impuso al final claramente el Barcelona. Planas nos cuenta el regreso a la ciudad condal. Nos hicieron un recibimiento pues enorme, como nunca lo habían hecho en aquellos momentos deportivos a nadie, a ninguna entidad, porque el Barcelona, con un equipo que fue solera, que es recordado a base, no diré yo de un gran juego, pero sí de un gran entusiasmo y de unos resultados estupendos, pues estaba formado por Zamora, Planas, Surroca, Torralba, Sancho, Samitier, Piera, Martínez, Gracia, Alcántara y Sagi.
este equipo no perdió ningún partido. Hans Gamper era el presidente y se daba perfecta cuenta del enorme incremento que su obra iba tomando. Rondando las Navidades se hace una prueba en el campo de la Fuixarda, en el parque de Montjuïc. Se contrata al Esparta de Praga para enfrentarlo al club azulgrana y a la llamada acuden miles y miles de espectadores. La aureola barcelonista alcanza ya límites insospechados. Se habla de sus ases en toda Europa. Se celebraron 2 partidos. El primero lo ganó el Esparta por 3-2, siendo este equipo considerado como el mejor de Europa, pero en el segundo hubo de inclinarse por 2-0. Se imponía construir un campo con capacidad para muchos miles de espectadores. Las Corts estaban haciendo. Yo puedo recordar en este momento que cuando se puso la primera piedra en el campo de las Corts, casi todos los que estuvimos allá estuvimos pisando patatas, porque el campo todavía estaba plantado de patatas y puesto que era el mes de febrero que se puso esta primera piedra, coincidía justo con una cosecha. La primera piedra. Del viejo campo a las Corts en manifestación. Y comenzaron las obras llevadas a ritmo de vértigo, algo increíble dados los medios de la época. Exactamente 3 meses se tardó desde poner la primera piedra hasta la inauguración. Todo un récord. Y llegó la jornada triunfal. Las Corts era un hecho. Gamper dijo: este campo conquistado a fuerza de trabajo y de amor, al recordar victorias pasadas hará florecer nuevas victorias. Aquí echaremos raíces. Toda Barcelona estuvo representada en la jornada. Había en el aire mismo que se respiraba un algo inaccesible que llenaba de orgullo a quienes eran protagonistas de este nuevo hito del fútbol español. Cuánto trecho recorrido desde aquellas 8 líneas aparecidas en el semanario La Sport el 22 de octubre de 1889. Zamora evoca la efeméride. Lo inauguramos alrededor del día 20, me parece, el 20 de mayo o algo así, de 1922. Por cierto, sí recuerdo que la inauguración se hizo contra un equipo escocés de gran calidad, existente hoy en día, el St Mirren, al que ganamos por 2-1. Este Barcelona, que empezaba a ser orgullo de millones de aficionados, había conseguido hasta la fecha 11 campeonatos de Cataluña, 4 campeonatos de los Pirineos en lucha con los equipos españoles y franceses y 5 campeonatos de España. Pero eso solo era el principio. Gamper había hablado de echar raíces profundas. Los viejos tranvías desaparecen bajo la gente en tardes de fútbol. Vean cómo iban. La tensión al rojo vivo. Un Barcelona español de rompe y rasga ha movilizado a toda Barcelona. La gente corre como si temiera quedarse sin sitio. Las gradas se llenan hasta rebosar y rebosan. El público se sienta fuera de las vallas, en el propio césped. Zamora, ¿pero qué escudo lleva sobre el pecho? Sí, el gran Zamora ha vuelto al Español y va a jugar en las Corts frente a los compañeros con los que inauguró el campo. ¿Qué pasará? Ahí están en azulgrana los Sami, Alcántara, Planas, dispuestos a dar la réplica. El Barcelona acosa una y otra vez la puerta de Zamora, pero parece que va a ser muy difícil batirla. Sin embargo, al fin, el triunfo, aunque escueto, por 1-0, corresponderá a los azulgrana. La entidad cuenta ya con más de 12.000 asociados. La rivalidad con el Español llegó a extremos como este, en que por orden federativa se jugó a puerta cerrada un partido suspendido por la pasión. Ganaron también por la mínima los azulgrana. El Barcelona otra vez campeón de España al vencer en Sevilla al Arenas de Guecho por 2-0. Es el año 1925. Se han cumplido ya las bodas de plata que han sido celebradas con solemnidad. Las señoras asociadas a la entidad ofrecen una bandera bordada por ellas. Blatco, otro portero de leyenda. Piera, Sancho, Sagi, Torralba, son nombres que ya van de boca en boca, que son de dominio público.
He aquí una escena muy pintoresca. El saque de honor se realiza desde un aeroplano. Hans Gamper recibe el homenaje del Barcelona, esa sociedad que él fundó, quizá como pasatiempo para agrupar a unos amigos que se sintieran atraídos por la llamada del fútbol, sin sospechar la trascendencia que con el tiempo iba a adquirir. Los coros clavé, expresión del arte popular catalán, son en este caso todo un símbolo. En el antepalco de las Corts se coloca una lápida conmemorativa y un busto de Gamper. En el terreno de juego, ocultando su generosa bondad tras esos ampulosos bigotes, Hans sonríe. Con aire deportivo hace el saque de honor y desaparece corriendo porque el partido empieza. Se diría que el Barcelona, su Barcelona, que ya es de todos, tiene prisa por proseguir su historia gloriosa. Aquellas raíces empiezan a clavarse en las entrañas de la tierra y de los corazones. El fútbol se está haciendo mayor de edad en España y el Barcelona contribuye orgullosamente a ello. Se necesita una competición nacional más larga que el Campeonato de España y nace la Liga. Es el año 1929. El Barcelona gana el primer torneo. Samitier lo recuerda. El campeonato de Liga, cuando se comenzó, mejor dicho, cuando funcionó, yo ya estaba a mis 29 años. Pero lo ganó el Barcelona, el primero. Y fue una cosa que alegró a todos porque el Barcelona no creía en aquella época tener un buen equipo. Y los jugadores, pues había algunos de jóvenes, empujaron mucho y a los que éramos viejos, pues pudimos salvarnos y obtener el título. Pero una nota negra amarga el camino del triunfo. En 1930 muere Hans Gamper. El fútbol adquiere una nueva dimensión. Aquí vemos en las Corts al Barcelona y al Valencia peleando sin cuartel. No hay la menor tregua. Eran años en los que los jugadores salían a partirse el pecho y las piernas, y se las partían. Veamos cómo Pedrol cae entre una nube de defensas y ha de ser retirado en brazos de las asistencias. Gamper ha muerto, pero su obra perdura, se ensancha, se institucionaliza. Paulino Alcántara una vez más cambia banderines, prolongando un partido como capitán del Barcelona. El relevo está asegurado, la continuidad es un hecho. Los mejores equipos europeos como este Slavia de Praga que ahora vemos, siguen dejando su tarjeta de visita en el césped de las Corts. Pero la guerra va a cerrar sus puertas durante 3 años en los que el deporte español abre y cierra al propio tiempo un doloroso paréntesis. En 1939, con la paz, vuelve también el fútbol. Todo el mundo a sus puestos. La afición se agolpa tras la valla ansiosa. Se abren al fin las puertas y vuelven socios y seguidores a ocupar sus gradas. Sus queridas gradas de siempre. ¡Al rico chupón caramelo! Y de nuevo, camino del triunfo. Año 1942. Otra vez, campeón de España. En el viejo Chamartín salen al terreno de juego los equipos del Atlético de Bilbao y el Club de Fútbol Barcelona para disputar la final de la Copa de Su Excelencia el Generalísimo. Rosalén, Reich, Balmaña, Bravo, Escolá, Miró, los capitanes, el árbitro y la moneda. Hay una gran tensión en los graderíos. ¡Gol del Barcelona! Se desborda el entusiasmo de sus seguidores. Ahora, gol del Bilbao. También se desborda el entusiasmo de sus seguidores. Ray pasa adelantado, Escolá corre y... ¡Gol! ¡Gol! Bravo y Martín entran a recoger el balón.
pero aún marcará de nuevo el Bilbao. El partido termina con empate a 3. En la prórroga, Martín marca el gol decisivo. Recordemos al antiguo ariete y oigámosle cómo narra esta jugada. Estábamos 3-1 y faltando unos 10 minutos, la furia del Atlético de Bilbao, que estaba jugando también muy bien, nos metió 2 goles en los últimos 10 minutos. Se terminó el partido con empate a 3 goles, con una calor horrorosa que hacía en Madrid. Empezó la prórroga y al sacar la jugada, entre Sospedra y yo nos hicimos la pared hasta llegar al área del Atlético de Bilbao. Entonces salió Echeverría y el choque entre Echeverría, Mieza y yo tuve tiempo de conectar con el pie izquierdo a puerta vacía y marcar el gol de la victoria. Fue un gol que yo caí en el suelo del golpe y de la calor que hacía. Todos mis compañeros se echaron encima de mí y, como he dicho antes, fue una de las cosas agradables que me ha dejado el fútbol. De nuevo se reanuda la rivalidad con el Español. Aquí tenemos a los eternos rivales en el estadio de Montjuïc. Y gol del Barcelona. Sigue la racha de triunfo simbolizada en este abrazo. Y otra vez en las Corts, ahora escenario de un nuevo acontecimiento. Vuelven a encontrarse Barcelona y Atlético de Bilbao para dirimir la Copa Eva Duarte de Perón entre el campeón de Liga y el de Copa. El cónsul argentino asiste al intercambio de banderines. Es un partido emocionante, bello, de muchos goles. Al fin, triunfa el Barcelona por 5-4. Escolar recibe la copa de manos del cónsul argentino, señor Molina, y los jugadores del Bilbao unas medallas. Estamos en 1946. La tribuna de las Corts se ha quedado pequeña y es sustituida por otra nueva de diseño airoso y atrevido. Aquellas raíces que aludiera Gamper florecen ya vigorosas. Se han cumplido 50 años. Bajo la presidencia de don Agustín Montal se celebran las bodas de oro. El Palmeiras, uno de los cuadros más potentes del Brasil, se enfrenta al Barcelona, que cuenta ya con nombres que van a ser gloriosos: Ramallets, Gonzalvo, César. La historia sigue vigorosa, cuajada de esperanzador futuro. 9 títulos de Copa y 4 de Liga coronan este medio siglo, que es solo la puerta de la etapa más gloriosa del club. El nieto de Hans Gamper hace el saque de honor. Es como el símbolo de la eterna juventud del Barcelona. 50 años del Club de Fútbol Barcelona. En el ayuntamiento de la ciudad, el alcalde Barón de Terrades entrega la medalla de oro al Club Azulgrana en la persona de su presidente, don Agustín Montal, y en presencia de Mr. Witt, que fue el primer presidente de la entidad. Aquella modesta sociedad que fundara Juan Gamper, adquirida ya su mayoría de edad, se desarrolla continuamente. Aparecen nuevas figuras. César, a quien vemos junto a Muñoz, va a ser otro nombre de leyenda. Como un auténtico león avanza hacia la portería, chuta y marca, y cae sobre el colchón que le tienden los fotógrafos. El entusiasmo de sus compañeros es perfectamente explicable. Vamos a preguntarle cómo fue su ingreso en el Barcelona. Pues yo vine en junio del año 1939 a probar al Barcelona por manos de nuestro común amigo don Francisco Subirá, el cual se desplazó a León, donde yo militaba en el SEU leonés, a que probara 2 partidos en Barcelona. Efectivamente, yo probé 2 partidos. Uno fue contra Recuperación de Levante, que fue en el campo de las Corts, y otro fue en Montjuïc contra el Español. ¿Y cuál fue el primer partido oficial que jugó con el Barcelona? El primer partido oficial que jugué con el Barcelona fue el último campeonato regional que se jugó en España. Fue
en Granollers, el cual el Barcelona ganó por 1-2. Recuerdo perfectamente que jugaba en la delantera Pallés, jugaba Hilario, César, jugaba Herrerita y jugaba pues Emilín. César marcó muchos goles, pero ¿de cuál guarda mejor recuerdo? Fue en el Parque de los Príncipes contra una final de Copa Latina en el que Kubala pues sacó una falta y yo de cabeza casi desde fuera del área ganamos el partido 1-0 y fue probablemente un gol histórico, yo creo que un gol que recordaré toda la vida. Este es el Hungaria, un equipo de repatriados húngaros con el que venía un joven desconocido llamado Ladislao Kubala. Con su llegada a España se abre una nueva era para el fútbol nacional. El Barcelona consigue el fichaje de Kubala conjuntamente con el del entrenador Fernando Dauzic y se forma un cuadro inolvidable. Al cabo de los años, Dauzic recuerda. ¿Cómo fue que fue usted al Club de Fútbol Barcelona? En 1950 hemos jugado aquí con el Hungaria unos cuantos partidos contra Real Madrid y como sparring partner contra el equipo nacional que se preparaba aquellos tiempos para el campeonato del mundo en Brasil. En 1950 terminó Barcelona en cuarto o quinto lugar y han tenido el equipo bastante mal jugando aquellos tiempos. Fue eliminado rápidamente de la Copa contra Santander aquel tiempo con goleada y Barcelona nos fichó a mí y a Laci Kubala. Claro, por nosotros interesaba aquel tiempo ir al Madrid, sin embargo, por astucia de Pepe Samitier fuimos conseguidos para el Barcelona. Y aquel Barcelona era capaz de gestas como esta que en breves imágenes vamos a recoger. Final de Copa en Madrid contra el Valencia. La pasión está al rojo vivo y el pronóstico parece inclinarse en favor de los levantinos. Gonzalo III y Asensi cumplen con el ritual antes del partido. Apenas puesta en juego la pelota, el valencianista Badenes recibe un balón, escapa como una flecha y marca el primer tanto. Poco después se produce un nuevo gol del Valencia, pero el árbitro lo anula por fuera de juego. Sin embargo, a la salida de este córner el Valencia se anota el segundo tanto válido. Pero ahí está Kubala dispuesto a levantar el partido. Manchón centra y Basora de cabeza marca el 2-1. En la segunda parte Kubala pasa a Vila y el empate, 2-2. Rozando los 90 minutos, César marca este bonito gol que es anulado por fuera de juego. Se hace precisa una prórroga. Los jugadores reponen brevemente fuerzas. El Barcelona domina abiertamente la situación. Kubala establece el 3-2. Por fin, César redondea la cuenta. Increíblemente se ha dado la vuelta a un partido que se había puesto muy cuesta arriba. Y el precio es la Copa del Generalísimo que recibe Gonzalo III. Como si el público tuviese conciencia de que está abriendo una nueva era, estalla en incontenible apoteosis. Pero dejemos que sea Dauzic quien recuerde. Cuando él entró, hemos ganado inmediatamente la Copa de Su Excelencia y al próximo año, es decir, 2 temporadas seguidas, hemos ganado todo que hemos podido y que hemos enfrentado.
y creo que si aquel tiempo existiría la Copa de Europa, la Copa del Mundo y de Universo, creo que en este tiempo ganaríamos todo. Kubala se convierte en un auténtico fenómeno social, algo como jamás se había producido y como dudamos que se vuelva a producir. Todos los niños cuando juegan a la pelota en el colegio o en la calle quieren emular al ídolo. Después de los años, Lasci nos cuenta aquellos primeros pasos. ¿Cómo fue el fichaje por el Club de Fútbol Barcelona? Pues bien complicado. Tú lo sabes bien que cuando llego a España estuve descalificado parte de la FIFA y entonces he tardado un año más para que pueda ser solucionado definitivamente, favorablemente, para poder jugar. Un año, pero en este año ya ha fichado por el Barcelona. Sí, en este año que estuve aquí en España ya he hecho partidos amistosos. ¿Cuándo fue el primer partido oficial? Primer partido en la temporada 50-51 abril, en la Copa. ¿Y en qué campo? En Sevilla. ¿Recuerda el resultado? Sí, claro, 2-1 ganamos. ¿Marcó algún gol Kubala? No, ninguno. ¿Aquel año Kubala marcó goles? Pues sí, creo que sí. En la Copa me metí 12 goles y en la misma temporada en la Liga 24. ¿Las defensas respetaban a Kubala o le hacían la vida imposible? Hicieron todo lo posible para no permitir para que pueda marcar goles. ¿Pero Kubala podía? Cuando me dieron facilidades, sí. Se hablaba mucho de los codos de Kubala. Hombre, aprovechar todo lo que podía para favorecer mi equipo. ¿Tuvo muchas lesiones Lasci en el Barcelona? Pues sí, creo que sí. Tenía el dedo gordo roto, una fisura en el tobillo, ligamento y menisco en la pierna derecha, el hombro tenía también una fisura, un dedo y el último columna vértebra, una lesión. Decía el doctor Cabot que Kubala se conocía perfectamente, que sabía cuáles eran las lesiones que tenía y qué músculos eran los que estaban estropeados. Hombre, más o menos intentaba explicar porque sabía es la manera mejor para que el médico me pueda atender. Una cosa que ha sido legendaria en Kubala han sido los penaltis. ¿Le han parado algún penalti? Pues sí, aquí en España 2 penaltis. El primero me paró Carmelo y el segundo Otero. ¿En el campo de Barcelona o fuera? Sí, los dos penaltis en el campo de Barcelona. ¿Cómo fue que Kubala abandonó el Barcelona y después de cuánto tiempo de estar en él? Pues yo creía todavía que puedo ser útil para Barcelona, pero resulta que creían que he hecho todo lo que era necesario y pues me dijeron que ya me puedo marchar. Claro, fue un momento triste para mí porque ya esto fue un fin que no he servido como jugador. Y claro, ya me gustaba también quedarme como técnico, pero tampoco no había parte del club interés para que yo me quede. Entonces fue cuando yo me marché de Barcelona. El Barcelona se hace irresistible. Nadie, ni siquiera el Atlético de Bilbao de los Zarra, Panizo y Gainza puede con él. Su nombre traspasa las fronteras y se convierte en un auténtico mito. Nuevas figuras se incorporan a la lista azulgrana. Biosca, de quien Dauzic opina: fue uno de los más grandes defensas centrales que yo he conocido y sobre todo creo que hasta ahora en España no existió mejor defensa central como él. Juan Segarra. Veámosle en acción. Y Ramallets, otro nombre de leyenda. A la vieja rivalidad regional con el Español viene a sustituirla la rivalidad nacional con el Madrid. Ramallets y Muñoz se saludan cortésmente. El fútbol se torna un juego de filigrana. Este gol de Gento produce la alegría de Di Stéfano, otro grande del balompié. Pero el Barcelona no amaina y empata.
marca otro gol que desborda la locura y la pasión. España asiste al nacimiento de un nuevo estilo de fútbol. Junto al maestro Di Stéfano, otro maestro, Moll. Entre tanto, el campo de las Corts se ha ido quedando pequeño y la directiva que preside don Francisco Miró Sans se decide a construir un nuevo y gigantesco estadio. El presidente explica sus detalles ante la maqueta. Pero entre tanto se produce un hecho insólito. En el estadio de Montjuïc, Barcelona y Espanyol van a disputar por primera vez la final de Copa ante un clima apasionante. Siempre cubana. Los nervios traicionan al presidente. Y se produce el gol de la victoria. Ahora sí, señor Miró Sans, el Barcelona ha obtenido un nuevo título. Y esta vez es el capitán Segarra quien recibe el trofeo. Frenesí y el clásico grito de guerra. Barça, Barça, Barça. Y ahora sí, ahora vamos a preguntarle a Miró Sans cómo fue posible el milagro del Nou Camp. Era una necesidad para el Club de Fútbol Barcelona. Y ya en el año 51 y 52 se hablaba y se deseaba hacer un campo. Pero no se llegaba nunca a la determinación definitiva, a emprender, mejor dicho, la obra. ¿Y cómo se financió la obra? La financiación de la obra tuvo dos vertientes totalmente distintas. Una fue, sencillamente, la aportación del socio o el futuro socio pagando unos abonos por anticipado, que representaba el 50% del importe total. Y la otra financiación fue a base de unas obligaciones y bonos de caja, que todo el mundo conoce, y que tuvieron una aceptación extraordinaria. Tanto fue así que en la emisión de obligaciones de 100 millones de pesetas, si no recuerdo mal, se llegaron a cubrir 3 veces este importe y además fue extendida esta emisión por toda España. ¿Cree usted que el estadio significó la mayoría de edad del club? El Barcelona tenía ya mayoría de edad. Lo que había que hacer en el Barcelona era dar cabida a la mayor cantidad posible de socios o gente que quiere el Barcelona. Y naturalmente esto se refleja en que cuando se hizo el campo, si no recuerdo mal, habían unos 20.000 socios o 21.000 y hoy hay 60.000. ¿El enorme gasto realizado no se reflejó en un descenso del equipo? Sencillamente, no solamente hicimos la obra y se hizo, y se llegó a feliz término, sino que el Barcelona tuvo durante mucho tiempo un equipo extraordinario, en que creo sinceramente decir que fue una de las más brillantes épocas deportivas del club. Sí, pero de cara al futuro, ¿no quedó empeñado el Barcelona? El potencial económico del Barcelona fue tanto con este nuevo campo que voy a decir solamente un ejemplo. El partido internacional que se jugó de noche con el Wolverhampton, hicimos una taquilla de 9 millones de pesetas. Y el sueño floreció hasta convertirse en realidad. Un estadio capaz para 90.000 espectadores, de bella traza, amplio y cómodo. Es el 24 de septiembre de 1957. La ciudad vibra de alegría y acude en masa a inaugurar el Nou Camp. Desfila la plantilla del club, los veteranos y las peñas. Aquí vemos a César portando el estandarte de la Peña Solera. La Sardán, como explosión sentimental del arraigo popular del club. El partido inaugural se jugó contra la selección de Varsovia, a la que se venció por 4-2, y el primer partido de Liga fue el 6 de octubre del mismo año, derrotando al Jaén por 6-1.
Y sigue la pugna con el Madrid. Por un lado, Copa, Rial, Di Stéfano, Puskás y Gento. Por otro, Tejada, Kubala, Evaristo, Suárez y Sibor. Casi nadie. Sin embargo, en este primer encuentro en el nuevo estadio vence el Real Madrid por 2-0. No se asuste, señorita. ¿A quién acosan estos niños? Le reconocen, ¿verdad? HH. ¿Cómo vino al Barcelona? Pues yo estaba castigado por el Sevilla y no podía entrenar durante 2 años en España. Entonces me fui al Belenenses en el Portugal. Pero el Barcelona, que estaba muy mal, compró por primera vez en la historia del fútbol, se compró un entrenador, me pagó tanto al Sevilla como al Belenenses, con el quien hizo un partido amistoso en Lisboa. ¿Su estancia en el Barcelona fue fecunda o no? Sí, pues fue formidable, porque estuve 2 años, ganamos 2 años el campeonato de la Liga Española, y el segundo año batiendo todos los récords del fútbol español hasta esa fecha, es decir, de gol marcado, de gol contra nosotros, de victoria en casa, victoria fuera, goleadas, de todo se ganó. Se ganó también la Copa de España, se ganó dos copas de ferias. ¿Puede hacer un juicio crítico sobre Suárez y Kubala? Pues son 2 jugadores extraordinarios, uno de los mejores, entre los mejores que han existido en el mundo. Kubala es un técnico extraordinario. Ya cuando yo lo tuve ya había un poco bajado, pero siempre era formidable. Y Suárez ha sido fantástico, y después ha visto usted la campaña que han hecho aquí con el Inter e incluso con la Nacional Española. HH masca chicle. Kubala avanza. Y gol. Comienza la revancha. Aquel 2-0 del partido inicial en el Nou Camp se convierte en un 4-2 favorable al Barcelona. Veamos la racha de goles. Sí, el público delira, pero HH abandona al fin el Barcelona. ¿Por qué? Pues ya sabe usted las cosas del fútbol, con 2 años tan formidables que hicimos, porque teníamos también grandes jugadores. Había entonces Villaverde, Evaristo, Kubala, Suárez, Martínez, y también los catalanes, ¿no? Segara, Brugué, Olivella, Gracia y todo eso. Perdimos en la Copa de Europa, nos enfrentamos en la semifinal contra el Madrid, y el Madrid nos ganó tanto en Chamartín, que se llamaba entonces Chamartín, como en Barcelona. Y claro, como había tanta rivalidad, creyeron que sentó muy mal esa derrota, a pesar que el Madrid jugó muy bien con los Di Stéfano, con Santamaría, Puskás, Gento, etc. Y me fui. Entonces me contrataron aquí en Italia y no me ha salido muy mal. Pero la historia sigue. Estamos en el campo del Wolverhampton, partido de Copa de Europa. Alegría de los españoles. Seriedad británica. Coxis marca el primer gol. Despeja Olivella y Mener establece el empate. Pero Coxis desnivela de nuevo. Veamos esta maravillosa jugada de Martínez. Avanza hasta la línea de fondo. Y cuando le sale este defensa, pica la pelota y remata de manera prodigiosa, pero el balón da en el poste. Otro gol de Coxis. El Barcelona al final se impone por 5-2. Pero los tiempos cambian.
Y mientras el Barcelona avanza hacia la final de la Copa de Europa, dimite Milós Sans y hay que traspasar a Suárez. Julià de Capmany firma el traspaso al Inter. El Barcelona recibe 25 millones de pesetas. Suárez, 3 millones por año. 30.000 pesetas de sueldo mensual y medio millón de prima anual. Aquí vemos al gran jugador arreglando las cosas antes de marchar con su amigo el exjugador Goicolea, con quien comparte una industria en Barcelona. Y ya tenemos al Barça en la final de la Copa de Europa. En Berna se enfrenta al Benfica. Centra Suárez y Coxis de cabeza marca el primer gol. Alegría de los españoles. Una desafortunada salida de Ramallets proporciona el empate al Benfica. Y un desdichado cabezazo hacia atrás de Gensana se introduce en el marco y da ventaja a los portugueses. El Barcelona tiene la negra. Batido el meta Costa Pereira, el medio Neto salva un gol cantado. En la segunda parte, Coluna remata al primer toque colocando el balón junto al palo. Es el 3-1 a favor del Benfica. La desgracia prosigue. Coxis estrella un balón en el poste. Domina intensamente el Barcelona y Sibor acorta distancias. 2-3. Pero la mala suerte prosigue cebándose todavía más en el club azulgrana. 2 balones más han de ir todavía a encontrar los postes. Jamás un equipo ha tenido tan mala suerte. En el Bernabéu nuevamente Barcelona y Madrid finalistas de Copa. Un despeje desafortunado de Zunzunegui da el triunfo al Barcelona. Don Narciso de Carreras sonríe. El juego ya no tiene la brillantez de otras épocas. Se juega duro. La última gesta oficial del Barcelona fue el 4 de julio de 1971 en Madrid, la final de la Copa del Generalísimo. Se enfrentaban el Valencia, que acababa de ser campeón de Liga, y el Barcelona, que había estado cerca de serlo. Casi una revancha. Fue un partido noble, bien disputado y de máxima incertidumbre, porque tuvo 2 vertientes. La primera, de escalada valencianista, pues el equipo de Di Stéfano llegó a tener 2 goles de ventaja. Un penalti de Eladio a Claramunt, transformado por este en gol en el minuto 20. Y pocos minutos después, el segundo, hecho por Paquito en un córner sacado por Sergio. Las tracas falleras sonaron en el campo porque ya era seguro el triunfo del Valencia. Pero minutos después del gol de Paquito, lograba el Barcelona su primer gol en un golpe franco sacado por Fusté. Era el 2-1. Más tarde, un tiro imponente de Zabala desde fuera del área supuso el empate. La final adquiría caracteres dramáticos. Protestó Sol la legalidad de este último gol y el árbitro lo expulsó. Ya eran 10 del Valencia contra 11 del Barcelona y el marcador 2-2. Terminaba el tiempo reglamentario con empate y era menester jugar una prórroga. Los jugadores acusan el esfuerzo realizado y tratan de recuperarse en el brevísimo intervalo dentro del terreno de juego, como es reglamentario.
Reanudado el juego, el Barcelona marcaba el tercer gol. Pero pocos minutos después, en un córner, empataba Valdez para el Valencia en un impresionante remate de cabeza. Era el 3-3. En el segundo tiempo de la prórroga, Alfonseda, en una jugada admirable, lograba el cuarto gol del Barcelona, el de la victoria definitiva que representaba para el club catalán ganar la 9ª Copa del Generalísimo, 17º campeonato de España, que con los 8 títulos de Liga, Copa de Ferias, Trofeo Carranza, etc., formaban un palmarés extraordinario. Las tracas valencianas habían enmudecido. La sardana, en cambio, era cantada y bailada en el campo y fuera de él por la alegría de millares y millares de aficionados azulgranas que festejaban así un nuevo jalón en la fabulosa historia del Club de Fútbol Barcelona. Este es el resumen de los logros obtenidos por aquel club que modestamente fundara un entrañable suizo afincado en Barcelona. 16 veces campeón de Copa de España, 8 veces campeón de Liga. Figuran también en sus vitrinas trofeos tan importantes como la Copa Latina, la Copa de Ferias, el Trofeo Carranza, etc. Un palmarés realmente impresionante. Y como símbolo del pasado y del presente, el trofeo Juan Gamper, que todavía nadie ha conseguido arrebatarle al Barcelona.